arte, donde, bueno, si han visto la web del Ateneo, he estado poniendo una serie de conferencias que ya están previstas para los próximos meses. Si la pueden ver, pues son conferencias muy interesantes. Vamos a hacer una presentación de Miguel Ángel Ramos, muy corta, porque creo que todos lo conocemos lo suficiente como para no extender demasiado esta presentación. Tiene las titulaciones y ejercicio profesional como aparejador y economista, y como de todos es conocido su currículum, vamos a ver algunas de sus ideas sobre el arte y la historia del arte. Hay que dejar apuntado que la historia del arte ha sido de su máximo interés desde el bachillerato de los 50, y la práctica del arte ha sido también un continuo hacer, desde la infancia como afición. Ha profundizado en el arte de la arquitectura y las distintas escuelas artísticas, así como en las obras de los artistas. Como consecuencia de esta afición, por ser seguidor de las ideas de Ortega y Gasset, tiene en cuenta que el estudio de la historia y del arte sirve como una aplicación práctica en este momento para resolver los problemas individuales, sociales y de comportamiento humano. Ha aprendido a reconocer la historiografía como el laboratorio de los hechos sociales. Esto último le ha llevado a estudiar la filosofía de la historia del arte, que es otra de las ciencias sociales. En concreto, ha seguido las ideas de R.G. Collingwood, que analiza cómo deben entenderse los acontecimientos humanos a lo largo de los miles de años que abarca la historia escrita. Uno de los acontecimientos principales está relacionado con la estética como artesanía de la sensibilidad de todas las épocas. Y sin más, estimados foristas, ya que seguro todos lo estamos deseando, pasamos a escuchar las interesantes ideas sobre este enigmático cuadro que nos presentará nuestro conferenciante. Yo no sé si habéis leído la reseña que hemos presentado en la página web, y fundamentalmente creo que lo importante, tanto lo que acaba de contarnos Juan Manuel, es comprender cómo una obra de arte influye en cada uno de nosotros y lo que cada una de esas obras representa, pues, para nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra creación, de nuestra imaginación, de nuestra sensibilidad. Cuando hace unas semanas estuve hablando de la generación del 14 en España, acordaros que se referían unos cuantos de los autores de esa generación, estaban hablando que pretendían la educación de toda la sociedad española en aquellos tiempos convulsos o conflictivos de los principios del siglo XX, pues cómo educar, o sea, como qué instrumentos de educación. Y muchos de ellos hablaban de que el instrumento de la educación fundamental para que la humanidad pudiera, o los hombres o la sociedad pudiera actuar en su propia vida, en la situación en la que vivía, era educar su sensibilidad. Fijaros que hablaban de educar su sensibilidad primordial a educar su intelecto, porque pensaban que a través de la sensibilidad se puede educar el intelecto, pero sin sensibilidad difícilmente el intelecto funciona. Pues bueno, recogiendo esas ideas, vamos a partir a ver esta obra. Y yo digo que la charla de hoy, lo decían en la intención, en la reseña abreviada, se trata de transmitir una visión personal de una obra de arte. En este caso he elegido el Jardín de las Delicias del Bosco. Bien, pues el Jardín de las Delicias, ese cuadro no se llamaba el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias, el título que le han puesto, el Jardín de las Delicias, se lo han puesto en el siglo XIX. A lo largo de la historia han tratado de muchísimos historiadores, analistas y historiadores del arte, han tratado de entender este cuadro. Y no solo lo han tratado de entender, sino que han tratado hasta de interpretarlo. Estaba diciendo que este cuadro que vamos a ver, que no es un cuadro, es un tríptico. Bueno, ¿por qué se ha ido? Es un tríptico, pues digo que no se llamaba el Jardín de las Delicias. Como Jerónimos Bosch tampoco se llamaba Jerónimos Bosch. Jerónimos sí, pero Bosch es el lugar la zona donde él había nacido, en Flandes.
es en la zona de Brabante. Bueno, pues acá, él se llamaba Jerónimos van Haken, exacto, sí, eso. Bien, pero coge luego después el seudónimo para escribir, y todas las obras suyas las va a firmar con este seudónimo, Jerónimo del Bosque. Aquí no diríamos del Bosque, sería Jerónimo Bosque, el Bosque, o si queréis el Bosque Jerónimo. Bien, porque quizá a lo mejor su imaginación también era un bosque que no le dejaban ver los árboles, pero que veía bosques. O sea que vamos entrando en estas ideas de pues un poco esotéricas, porque esta obra es de un carácter esotérico bastante difícil de analizar. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que nadie sabe ni quién le encargó esta obra, ni para qué le encargó esta obra, ni cuál era el sentido que él quiso poner. Nosotros, al verlo, pues vamos a encontrarnos con situaciones de estas. Y lo primero que me planteo yo es decir esto: nada es solo lo que parece. Quiere decirse que sí que es lo que parece, pero no es solamente lo que parece. Este hombre está sujetando el árbol, está tratando de enderezar el árbol, tiene una afición por mantener la vida de ese árbol. ¿Qué es lo que hay detrás de toda esa actuación de él ante esta fotografía? Pues aquí habría muchísimas interpretaciones de hablar de esta fotografía. Y las interpretaciones vienen de cómo funciona el cerebro a partir de lo que vemos, de lo que sentimos. La entrada, con la información, decimos, cualquier información pasa a ser procesada en el cerebro humano. Primero entra por los sentidos. Estamos diciendo, vamos a ver a través del ojo. Dice, su análisis en las áreas de la corteza cerebral, o sea, siguiendo programas aprendidos, podemos decir que pasa esa visión que nosotros estamos percibiendo, pasa por nuestro disco duro de nuestra cabeza, y con todas las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y con las creencias que tenemos y los sentimientos que tenemos, analiza ese cuadro. Y la influencia emocional que le produce, pues el sistema, nos llega al sistema límbico, la amígdala y sus diferentes núcleos, y ahí empieza a producirle a entrar, digamos, en su sensibilidad y a producirle sensaciones y emociones que él va a sentir, el perceptor, es decir, cualquiera de nosotros. Y luego después, con eso que hemos pensado y sentimos, dice, su salida o respuesta del sistema simpático y generación de reflejos. A partir de aquí, nosotros ya actuamos frente a una obra de arte, frente a un cuadro. Y aquí, entonces, es nuestra actuación. Aquí estoy poniendo voy a poner varias obras, porque aquí estáis viendo otra de las obras del Bosco, que está en el Prado, y es la operación para curar la locura. Estaríamos hablando de cómo alguien está tratando de entrar en el cerebro. Luego, por lo tanto, vemos que al Bosco le interesaba este análisis del cerebro, y pasaríamos a esta introducción. Esta introducción es, por así decirlo, lo que nos debemos plantear. El objetivo de esta tertulia es plantear la discusión sobre 3 mitos. Fijaros que digo 3 mitos. Ya habéis hablado en filosofía, estuvimos hablando ya de los mitos, en otra tertulia, no sé quién fue el que nos lo contó, pero bueno, aquí se habló de los mitos. El mito del arte, el mito de las creencias o los mitos que hay en las creencias, y el mito de la ciencia.
Yo, para mí, cualquier observación sobre cualquier obra de arte me lleva a estos tres análisis. La sensibilidad del arte, de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, cómo se relaciona con nuestras creencias y con las creencias del propio autor de la obra, y luego después relacionarlo con la ciencia, digamos, acercarnos a través de la sensibilidad y del arte a la ciencia, ¿no? Con un trasfondo general, los conceptos del mundo. Y este es el concepto fundamental de la obra que vamos a ver. Hay una concepción y ahí en esa obra se representa una concepción. Y temas de discusión que podemos tratar, pues el arte es lo que hacemos nosotros. Lo que los demás nos hacen es cultura y se fundamenta en su propaganda. Quiere decir que el arte hecho por alguien es una propaganda de algo, de lo que él o del mecenas que se lo ha encargado. Pero el arte lo hacemos nosotros en la contemplación de esa obra. Y vemos una obra artística porque nosotros la hacemos artística, la hacemos sensible. La obra en sí podía ser, el origen que tuviera fue a lo mejor en una propaganda de algún rey que quería celebrar una batalla, de alguien que quería celebrar la crucifixión o la resurrección, etc. O sea, todo esto es la propaganda que el mecenas o el artista ha llevado adelante. Pero lo que es arte lo hacemos nosotros en nuestro interior. Es un tema de discusión y discutible. Quiero decirse que yo no estoy planteando aquí temas de verdades, sino de discusión y de crítica. Las creencias son imprescindibles para mantener viva la ilusión de poder alcanzar algo que la realidad nos niega. También he insistido en otras charlas la importancia que tienen las creencias porque, como decía, y volviendo a Ortega y Gasset, decía, la inteligencia piensa y las ideas las hacemos, pero vivimos en una creencia. Y esta es la idea de Ortega. Vivimos en una creencia. Donde estamos viviendo es en nuestras creencias. Las ideas las tenemos, las desarrollamos, las elaboramos. Pero el vivir, que es lo importante para Ortega también, vivimos en la creencia. Y de solo es ciencia aquello que proviene de la razón y es contrastable con la realidad. Fijaros que esto estábamos hablando de las tres discusiones y de los tres puntos de discusión, y esto sí, la ciencia y la verdad, que es lo que viene de la razón, pues es analizable, pero analizable de forma diferente a lo de las creencias, que es donde uno vive, ¿no? Bien, el Bosco, como ya veis, este es un dibujo hecho por Breber, es otro de los pintores flamencos posteriores a él. Pues nace a mediados del siglo XV y muere muy al principio del siglo XVI. Podemos decir que en 1516 debe ser más o menos cuando Carlos V, el que iba a ser Carlos V emperador, o Carlos I en España, llega a España desde Flandes. Coincide más o menos cuando muere el Bosco. Es para que nos situemos un poco en qué épocas. Fijaros que estamos hablando de 1450, es todo el siglo el 400 en Italia, que es todo el Renacimiento y toda la época en que empieza a surgir el Renacimiento. ¿Podemos decir que la obra del Bosco es renacentista? Pues posiblemente no deberíamos decir que era renacentista, como tampoco podíamos decir que era exclusivamente flamenca, por más que ha nacido allí, porque el arte flamenco va a ser un arte mucho más folclórico, mucho más divertido, más abierto, más en línea con lo que era la sociedad flamenca, que era una sociedad pues comercial, industrial, que hacía muchas relaciones entre las gentes,
Sin embargo, el Bosco va a entrar en un mundo pues casi todavía con una ascendencia bastante medieval. Bien, entonces nos encontramos con la obra de arte y este es el Jardín de las Delicias. Detrás de esa puerta está el Jardín de las Delicias, pero en principio este es el Jardín de las Delicias. Es un concepto del mundo. Podemos entender lo que es un concepto del mundo. No voy a dar todas las interpretaciones que tantísimos escritores han estado hablando, a lo mejor luego después a lo largo de la charla lo podemos reflexionar sobre ellas, pero vamos a seguir un poco lo que aquí vemos. Lo primero de todo, acordaros en qué fecha está, pues en esa fecha ni existía todavía Copérnico, ni existía Galileo, ni habían estudiado nada del universo y de cómo era el universo, sino que se seguía hablando de la Tierra como un plano, y esta representación que aquí nos viene es precisamente la representación del concepto del mundo que en aquellos tiempos se tenía. Fijaros que aquí está representando el tercer día de la creación. Este señor de aquí en la esquina superior a la izquierda, esa representa la figura de Dios. Y aquí la veis, la tierra está totalmente vacía, hay plantas, hay minerales, hay ríos, hay montañas, pero no hay ni un solo animal, ni una sola persona, digamos, de lo que entenderíamos como seres vivos animados. Las plantas también son seres vivos, pero no así con la animación. Por eso estaba diciendo que el día es el día del tercer día de la creación. Bueno, pues entonces nos encontramos aquí arriba los textos que está diciendo es lo que Dios, a ver si encuentro. Bueno, ahora no encuentro los textos, pero viene a decir Dios lo vio, Dios lo creó todo esto y puso toda su voluntad en la creación. No se sabe, y hay quien ha hablado de que este tríptico tenía una misión importante en algún tipo de reunión y en algún tipo de comunidad, porque tenía una función para una actividad o una celebración o un rito que se hiciera. Teóricamente el tríptico estaría cerrado y el tríptico luego después se abriría. El título de la obra, fijaros que está hablando del paraíso, que es un lugar situado en las zonas orientales, se llamaba el Edén, que el Edén para nosotros son las delicias, y el jardín en hebreo era el Edén, lo que unido a las delicias, jardín de las delicias, ¿no? Y es a lo que puede entenderse y alguna de las explicaciones. Bien, pues ahora se abre el cuadro y nos encontramos con el tríptico. Y fijaros que en la imagen anterior era todo gris y cómo cambia a un colorido extraordinario en las tres tablas. Fundamentalmente en la tabla central ya no solo el colorido, sino que además la luminosidad y toda la representación de cantidad de figuras que andan viviendo. Y volvemos a lo mismo, viviendo. La tabla de la izquierda, que es la mitad de la tabla anterior, de la que se ha abierto, de la puerta que se ha abierto, pues está representado el paraíso.
Aquí ahora de momento voy a explicar un poco la composición del cuadro, pero luego las figuras las vamos a ir viendo con bastante más detalle, o sea que no tenemos problema de que ahora se vean tan pequeñitas. Bien, pues en el paraíso aparece Adán y Eva y ya estaríamos en el sexto día de la creación, el sexto y ya... Claro, es que aquí no se está representando a Adán, a Eva naciendo de la costilla de Adán, como en otro de los cuadros, que es en el Jardín de Heno, otro de los trípticos, que también está en el Museo del Prado, pues sin embargo lo representa así. Y es porque en la Biblia, en el Pentateuco de Moisés, en el Génesis, se habla, hay dos versiones de la creación de Eva, ¿no? O sea, hay una versión que sale de la costilla de Adán, pero hay otra versión en la que dice, Dios los hizo hombre y mujer, y no dice de dónde venía, o sea, que esa supeditación de que nacía de la costilla del hombre, la mujer nacía de la costilla del hombre, quizá hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos la idea es que existía en todas las sociedades antiguas de esa época, que era esa supeditación de la mujer al hombre, ¿no? Pero el Evangelio, perdón, el Génesis parece que quiere dar, primero dar razón a los que pensaban esa dependencia de la mujer del hombre, y luego después, sin embargo, dar su verdadera razón de que Dios los hace hombre y mujer. Por descontado, ya estamos hablando de un concepto del mundo basado en el creacionismo. Ahora estaríamos discutiendo, en los tiempos actuales se discute todo esto, pero en aquellos tiempos no había quien discutiera la existencia de que el mundo era una creación de Dios. Pero no era en el mundo judío exclusivamente, sino en todos los tipos de religiones, inclusive las paganas, toda la creación, todo el mundo había sido creado por alguno o por muchos dioses o por varios o como fuera, pero todo se basaba en un ser superior que había creado el mundo. Tampoco en aquellos tiempos, tampoco he dicho, tampoco se pensaba que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y el Sol el que giraba alrededor dentro de las galaxias, ni nada de eso. Para la gente de aquellos tiempos, la creación, la Tierra, era el centro de todo el universo. Entonces, pasaríamos a la segunda tabla, que es la central, y en esta central es como si fuera una fiesta gigantesca, ¿no? O sea, y entonces una fiesta, sobre todo una fiesta erótica, si queréis, o sensual o sensible. Pero el hecho de que todas las figuras que aparecen aquí en esto, las vamos a ir viendo con más detalle, aparecen todas las figuras desnudas, es porque en el paraíso estaban desnudos también Adán y Eva, y es porque eran personas inocentes, y entonces como eran personas inocentes, disfrutaban de la vida inocentemente, que es la historia que se centra aquí, y no había tal problema por la desnudez, ¿no? O sea, hay un detalle que ahora luego lo veremos. Hay solo una figura que está vestida, que es la que está aquí en este ángulo de abajo de la izquierda, y es porque parece ser que el que encargaba la obra siempre quería aparecer, o el mecenas que había encargado, o la persona que había encargado la obra, quería aparecer en la obra pictórica, y entonces aparece aquí la teórica figura del que hubiera encargado la obra, y es el único que está vestido. Luego lo veremos más adelante. Bien, y la tercera tabla es la tercera que está representando el infierno con todos los castigos. Hay una serie de detalles importantes, vamos, o curiosos,
a tener aquí en cuenta, desde los fuegos a que están allí, hay ejércitos que los vamos a ver. Luego esta figura central que es el hombre árbol, en el que dentro hay una taberna, y luego los instrumentos musicales como castigo de los pecados o de los pecadores. Es curioso esto para saber cómo entiende la música como castigo, ¿no? Ya son interpretaciones suyas de por qué lo entendía así. Bien, pues la explicación de este cuadro tal cual tiene infinidad. Desde Dios lo crea, el hombre peca y el hombre acaba en el infierno por sus pecados. Pero hay quien lo interpreta de otra forma. Dice, esta es la creación, el paraíso. El hombre aquí, cuando peca, va al infierno, y cuando se redime, en el infierno se redime, y cuando se redime, vuelve al paraíso, que es aquí en el centro. Esto podría ser una interpretación de alguna secta o alguna comunidad de las que había cantidades de comunidades. Se habla, hay quien ha escrito y le busca y le dan el nombre de quién era el que dirigía esa comunidad. Se llamaba la Comunidad de los Hermanos Libres y parece ser que esa comunidad existió. Ahora, esa comunidad es la que le encargó la obra al Bosco. Eso no hay ningún documento que pueda atribuir que esa comunidad le había encargado la obra al Bosco. Luego podemos asimilar esa creencia, porque como no tiene documentación, el historiador que escribió esa interpretación del cuadro fue una interpretación suya. Como el padre Sigüenza en el monasterio, cuando escribe la construcción del monasterio y el equipamiento y todo eso, pues habla de este cuadro y lo define con una teoría moralizante, como es la que estábamos diciendo, de Dios crea al hombre, el hombre peca y entonces cuando peca va al infierno. Sin embargo, el padre Sigüenza, esta interpretación moralizante la deja en cierto modo en el aire, porque el problema que tenía el padre Sigüenza es que incluso fue investigado por la Santa Inquisición y posiblemente para librarse de la persecución o por miedo a la persecución de la Inquisición, pues él dio esa interpretación moralizante cuando describe el cuadro en su obra. Bien, pues ahora vamos a ir pasando tabla por tabla y entonces nos encontramos en la primera, que es el paraíso terrenal, el sexto día de la creación. Y fijaros cómo está, vamos a hablar estéticamente, cómo está distribuido el cuadro. Primero aquí arriba, en la parte superior, hay una serie de figuras, una serie de montañas, pues un tanto muy imaginativas y muy creativas. Luego después la figura central es esta, que viene a representar la fuente con los 4 chorros y son los 4 ríos que el Génesis dice que se crearon al principio para llevar el agua a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y aquí abajo pues tendríamos la creación del hombre. La creación del hombre y de la mujer. Y tenemos aquí los 2 árboles. El árbol de aquí, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y esto lo representamos porque, vamos, luego en otra imagen lo veremos, porque está enroscada la serpiente alrededor de ella. Y luego hay otro árbol, que es este que está aquí, que es un drago que solamente existe en las Islas Canarias, y esto lo estaba pintando un señor que vivía en Flandes y que no fue a las Islas Canarias, pero sin embargo está pintando un drago. Y pues hay quien le dice que este es el árbol de la vida. También en el Génesis habla de los 2 árboles que había en el paraíso. Luego después la parte de abajo he dicho que es la más grande, el primer plano. Hay que, si vamos al anterior, fijaros que la línea del horizonte está muy alta. Quiere decirse que el observador está muy por encima viendo todas las imágenes,
para poder así representar sobre un espacio muy amplio, pues las cosas del primer plano, de medio plano y del fondo. Y aquí en el de infierno, pues 3/4 de lo mismo. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que llevarse la línea del horizonte muy arriba para poder ver más espacio, y tener más espacio y una visión más alta. Es como si estuviera viéndose desde un helicóptero o desde una montaña más elevada que veía todo el paisaje. Bien, pues ¿qué nos encontramos en la parte alta de la tabla del paraíso? Que es aquella parte, esta de aquí arriba. Nos encontramos esta figura que no sabemos qué significa, porque es una montaña con una abertura aquí, como si dentro hubiera una casa, de la que salen toda esta infinidad de pájaros que salen volando y siguen volando por el cielo. Otros de otros colores vuelven a entrar por esto, y es como si esto formase un círculo, una rueda, y nadie sabe qué significaba eso. Hay pájaros de muy diversos colores, de muy diversas especies, etc. Y señala este que es como una especie de cuervo, que es significativo como observador de un futuro que está presagiando algo, no se sabe. Yo podría entenderlo así. Luego después, toda la vegetación es muy sencilla. Hay que tener también en cuenta que esta obra no es pictóricamente de las mejores suyas, y desde luego, digo pictóricamente, lo que es estilo artístico, ni los pigmentos, ni las figuras, ni los diseños son excesivamente elaborados, como luego después la pintura flamenca va a desarrollar después. Pero bueno, estamos que todavía no, él posiblemente estaría, cuando pinta esto, estaría todavía en el siglo XV, ¿no? Otras de las figuras que vemos aquí, pues no se sabe exactamente. Fijaros, aquí hay como dos platos atravesados por una rama de la cual salen unos árboles intermedios. Esto luego después lo vamos a comparar con otra imagen que está en el infierno y que es muy parecida a esta, y lo veríamos. Ya digo, los árboles con sus ramas, y vuelven los pájaros que están bien posados, bien escondidos, pero mucha cantidad de pájaros. Más abajo, estoy bajando del cuadro de la cabecera hacia abajo, pues volvemos a ver toda la vegetación. Es muy, muy simple, pero muy colorida, con mucho contraste. Fijaros, una de las cosas que aquí está haciendo un contraste muy bueno, que es entre los dorados, los colores dorados de aquí y de los árboles, con el azul de atrás, que hay un montón de azules. Si veis, desde el azul cobalto hasta los azules ultramar y todo, o sea que hay un contraste de los amarillos con los azules. Esto, si sabéis lo de los colores, pues estaríamos hablando de dos de los colores primarios, que son el amarillo y el azul. El otro sería el rojo. Vamos, el rojo. Sí, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero el rojo, pues son los tres colores primarios, y aquí está utilizando el contraste entre uno y otro. Contraste que daría sumando, ya sabéis que de los colores primarios pues se suman y salen los colores secundarios, el azul y el amarillo, nos formaría el verde, luego después verde, que daría lugar al paraíso. Bien, pues en el siguiente espacio, y es el que hablaba de la fuente esta, y es una fuente muy muy futurista, porque a mí me recuerda a los tebeos de esos del futuro, de esos de ciencia ficción del futuro, de una construcción muy extraña, pero con un carácter muy adelantado al de su época.
Y digo adelantado también en cuanto a qué tipos de animales va a ir representando, porque tiene animales como es esta jirafa blanca, con el elefante con el mono encima, aquí el unicornio que están bebiendo, y luego animales tan extraños como este perro que solo tiene 2 patas y el resto del cuerpo está todo concentrado sobre las 2 patas. Más luego después aquí hay un jabalí que persigue a algún animal como fiera, unos leones que están devorando, los pájaros que estábamos hablando, todos, o sea, veis toda la cantidad de animales extraños que va a crear aquí abajo, en esta esquina de abajo, que son animales que no los conocemos ni existen y seguramente ni existirían entonces. Y lo que decía era lo de las 4 fuentes, que son 1, 2, 3 y 4, las 4 fuentes que caen sobre la tierra y forman los 4 ríos de los que hablaba el Génesis. He sacado esta imagen aquí de la jirafa y el perro porque es que son muy curiosos. El árbol, veis aquí, está enrollado la serpiente alrededor del árbol, por eso que se puede deducir que este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, el que va a tentar luego después en el futuro a Eva. Vuelvo a sacar estas otras imágenes también más grande para que veamos estos animales que son un tanto también creativos. La figura del unicornio que estaba muy referida en muchísimos escritos de las edades antiguas y con un sentido muy de fecundidad, ¿no? Decían que el unicornio era el que proporcionaba la fecundidad. Por ejemplo, decían que esto lo leí en una novela, que a Enrique IV, para que tuviera hijos, mandaron una expedición a África a cazar al unicornio para que le sirviese al tomar el producto del unicornio, pues pudiera engendrar hijos. Eso es otra fantasía dentro de todas las otras fantasías que podemos ver en este cuadro. Y vuelvo a decir, porque estos son interpretaciones que me van llevando a imágenes que yo tengo en la cabeza de otras cosas y de otros libros y de otras lecturas, y creo que está en relación con lo que hablábamos del cerebro, lo que estamos viendo con la vista nada más, luego después lo procesamos en nuestro cerebro y de ahí sacamos nuestra interpretación y lo que esto nos significa para animar nuestra sensibilidad, ¿no? Mirar qué animales, vamos, estos sí son jabalíes, se ven todos los jabatos pequeños, el jabalí está, pero están detrás de un animal que es una fiera muy extraña, porque no sé si sería como un lobo de estos. Bueno, en cualquier caso, los voy pasando para que se vieran las imágenes con detalle. Otra en la fuente esta, que es como una esfera de la cual surge arriba la fuente y teóricamente el agua manaría por dentro de toda esta esfera, pues nos ha presentado a una lechuza aquí en este círculo, en el círculo central, que además ese círculo central es el punto central donde se cruzan las 2 diagonales de esta tabla, las 2 diagonales de la esquina derecha e izquierda, de arriba a abajo, y en el centro está esta esfera. Y esta esfera con la lechuza, ¿qué es? Pues la lechuza, y vuelvo ahora ya a Ortega y Gasset, ya sabéis que una de las imágenes icónicas que usaba Ortega y Gasset era la de la lechuza como observador del mundo. Entonces, podríamos decir que aquí están los ojos de Jerónimo el Bosco observando
el universo, la creación de lo que Dios ha hecho y pudiendo darle sentido a las cosas que está viendo. Otro de los animales rarísimos que hay aquí parece una tortuga, pero no es una tortuga porque parece un 100 pies con unos arcos aquí. Estos animales con 3 cabezas, es un sapo, otro sapo, o sea, una rana, o sea, que veis, todos son creaciones que se piensa y cualquier analista pudiera relacionar con algún símbolo esotérico o algún símbolo imaginativo o que tuviera alguna enseñanza. Yo aquí cuando veo estas cosas me voy al cine y me acuerdo de las películas de Ingmar Bergman, y no sé si habéis leído, habéis visto, los que sois de mi edad seguro que habéis visto a Ingmar Bergman de sobra, los más jóvenes no sé si la han visto, pero era un director tan creativo y tan imaginativo que todas sus películas estaban llenas de simbología, que había que saber cuál era la simbología para entender qué es lo que había detrás y lo que quería decir, porque tenías que saber a lo mejor las creencias o las ideas que había o las fábulas que había en Suecia cuando Ingmar Bergman hacía la película. Pues aquí pasaría lo mismo. ¿Qué significados les quería dar el Bosco? Pues algún significado debería tener para él cada una de estas imágenes. Independientemente de la creatividad propia, que es otra de las funciones que tiene el artista está creando independientemente de lo que le hayan encargado o le hayan ordenado. Él va a crear en la parte de libertad que tiene a la hora de la representación. En este foro yo quisiera que, vamos a hablar bastante de pintura y sobre todo quisiera que llegase un momento en que pudiéramos entender la pintura postmoderna, la que ahora mismo, a finales del siglo XIX, principios del XX empezó a surgir y que la gente dice que no entiende la pintura, que la pintura buena era la de Velázquez. Bueno, pues es que la pintura posiblemente tenía una función totalmente distinta en tiempos de Felipe IV y en tiempos de Velázquez que en los tiempos actuales, pero porque desde luego tiene una función distinta la del artista del siglo XVI que la del artista del siglo XX. El artista del siglo XX ya no necesita pintar propagandísticamente ninguna batalla, reinado o coronación o lo que fuera. ¿Por qué? Pues porque ya hay otros instrumentos propagandísticos mucho más importantes, como son la fotografía, el cine, la televisión y luego después toda ahora ya la digital. Y algún día llegaremos a entender por qué la función del pintor es totalmente distinta para la creación hoy en día que la creación que se hacía en aquellos tiempos. Bien, esta es otra figura rara que es como un gato, una pantera, no se sabe exactamente, y está comiéndose una rata. No, quería... Aquí aparecen en esto todas las grietas de la pintura porque ha habido que restaurarla también. Y es que esta obra que primero la encontraron en el palacio estaba en el palacio del duque del castillo palacio de Enrique de Nassau, que es, si os acordáis, era uno de los ministros que trajo Carlos I aquí a España cuando vino de Flandes. Estaba en su palacio. Parece ser que este muere en 1538 y todas estas obras pasan a su hijo, y luego después es cuando son incautadas todas estas obras por el duque de Alba,
el duque, y se queda en su poder el hijo del duque de Alba, que era un hijo bastardo del duque de Alba, Fernando de Toledo, que era prior de la Orden de San Juan. Y a este señor pues se la compra Felipe II en 1593. Fijaos que estamos hablando de 1593, es casi al final de su vida, o sea, 5 años antes de morirse. Digo esto porque hay quien ha hablado mucho de que este tríptico en el monasterio estaba en el dormitorio de Felipe II y que lo tenía casi de cabecera. Pues ahí lo he visto yo. Yo no sé si era la obra original o una copia que yo he visto ahí el tríptico hace muchísimos años. Ahora lleva muchísimos años, se decidió, parece ser que con las decisiones después de la Guerra Civil decidieron trasladarlo, este cuadro, al Museo del Prado. Quiere decirse que este tríptico pues, ha estado en situaciones muy abandonadas y con todos los avatares que el monasterio pasó desde la desamortización y la desaparición de los jerónimos de aquí, del monasterio. Entonces, no es de extrañar que haya sufrido ciertos daños, porque, bueno, una de las cosas hay que decir que está pintada sobre tabla y con pintura al óleo. Pintura al óleo que son los que más van a emplear, los que van a desarrollar la pintura al óleo van a ser fundamentalmente los flamencos y los italianos, que luego después van a todos los seguidores, los pintores seguidores, pues lo van a coger el óleo como pintura fundamental. Bien. Bueno, pues aquí en la otra figura pues nos encontramos a Dios, que está con Adán y con Eva. Fijaros que aquí Dios está representado por la segunda persona de la Trinidad, no está representado por el Dios Padre, sino está representado por Dios Hijo. Y tiene su cierta lógica, porque si Dios Padre no tiene cuerpo, al único que pueden representar físicamente en una tabla, en un paraíso, en un jardín, pues tiene que ser al Dios Hijo. No puede ser al Dios Padre, porque el Dios Padre no tiene cuerpo para ser representado físicamente, ¿no? Y bueno, pues la historia de Adán y Eva ya nos la han contado tantas veces que nos la sabemos, ¿no? Este es el árbol que digo que es un drago. Si habéis estado en Canarias, pues todos habéis visto los árboles estos de los dragos, y el gran drago que hay en Tenerife, que es gigantesco, mucho más grande que este. Y la curiosidad está en decir cómo un señor que vive en Flandes ha pintado un cuadro que está en Canarias nada más. No sé quién le ha contado cómo son estos árboles. Y este árbol es el que dicen que se puede pensar que es el árbol de la vida, que es el otro árbol del que nos habla el Génesis. Bueno, veis aquí los animales y me quedo en todo esto. Y aquí ahora, que es la tabla central, voy a hablar del nombre que se le ha dado a este cuadro, porque es el que realmente se pensaba que era el nombre originario, era el cuadro de las frutas, porque todas las imágenes están relacionadas con algún tipo de fruta, con cerezas, con fresas, con moras, con otras frutas por ahí. Y aquí son frutas que, si vemos, casi todas son frutas salvajes, o sea, son frutas del bosque. Y vuelvo a recordar a Ingmar Bergman, porque una de las películas que él hizo, y también representativa de una creencia y de un significado del mundo, se titulaba Fresas salvajes. Yo aquí me he acordado, cuando he visto esto, pues he pensado, digo, fresas salvajes, que Ingmar Bergman lo sacaba y le daba un sentido en su propio cuadro. Bien, pues en esta imagen central volvemos a la misma idea de que la línea del horizonte está muy alta para poder ver todo desde arriba, como en
picado toda la cantidad desde el fondo el fondo muy creativo, con unas 5 figuras de 5 construcciones totalmente, por así, futuristas o imaginativas o creativas. No se podía construir ningún tipo de esta edificación en aquellos tiempos. Y él pone ahí 5 figuras con una imaginación desbordante. Este sería uno de los primeros digamos que podemos dividir esta tabla en tres partes. Una parte sería esta, la de las figuras. Luego después está esta otra intermedia, que se ve que es un lago aquí en medio y o sea, gente montadas en distintos caballos o animales, que no son exclusivamente caballos, hay camellos también, hay otros animales salvajes, hay hasta cerdos ahí, pero la gente va montada en los caballos y está dando vueltas alrededor de ¿qué? Pues de un lago en el que están todas unas mujeres, todas desnudas, y están esperando pues a que alguien de estos pueda, digamos, entrar a matar, como dirían los toreros, o entrar a ligar con ellas, o a practicar cualquier tipo de actividad erótica o sea, esta sería otra de la imagen del cuadro. Y luego la grande, que es la de primer plano, que es esta de aquí, pues luego vamos a ir viendo figuras determinadas, pero ya, ¿qué es lo que hay? Pues hay hombres y mujeres, todos desnudos, que están o bien individualmente, como vemos a este señor de aquí, o bien metidos en pareja, como están los que están dentro de este globo, o agrupados en grupos más o menos grandes, que ya veis que hay hombres blancos y negros, aquí también hay hombres blancos y negros, no hay distinciones, y todos están en una actividad totalmente no placentera, sino exuberantemente placentera. O sea que todos están practicando algún tipo de sexo de cualquier color y de cualquier forma, posiblemente más avanzado que el famoso libro ese antiguo, ¿no? de los árabes, ¿no? ¿Qué? No. El libro, bueno, ahora no me acuerdo. Bueno, Kama Sutra. El Kama Sutra, exacto. Eso. Aquí hay más, vamos, hay más posturas que en el Kama Sutra y más, pero sin embargo no hay nadie asustado ni nadie está en una situación trascendental, sino que están tan panchos disfrutando de la vida, ¿no? O sea, es como si... Y claro, aquí es entonces cuando dices, este cuadro central son las delicias. Y podrías entender que la creación nos lleva a un jardín, a un Edén de delicias. No tenía por qué, en aquellos tiempos ya no estarían solo Adán y Eva, habría más gente, porque Adán y Eva habían practicado lo mismo que están practicando estos, claro. Y lo habían hecho con suficiente cantidad de veces para poder tener tantos hijos, ¿no? Bueno, pues lo que quería distinguir aquí entonces son los 3 planos y ahora los iremos viendo con más detalle. En el plano de arriba, estas construcciones, fijaros que ahí aparecen ahí con unos tubos como de cristal y figuras, pues ahí también están ya parejas aquí, están otros que están entrando, este que va parece que está subiendo por el árbol para coger a la negrita que está allá arriba. Este está volando encima de un pez al lado. Estamos hablando de toda esa imaginación creativa que ha hecho a base de hacer que los peces vuelan. Y claro, eso me recuerda aquello del el cuento de las mentiras. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, por el rastrojo los peces. Aquí no está por el rastrojo, está por el cielo. Y vuelvo a recordar lo de la interpretación personal y cómo lo que estás viendo pasa por nuestro cerebro para hacerle
ese baño de nuestras memorias y de nuestras creencias y de nuestras imaginaciones. Aquí hay una sirena con un sireno que sin embargo está lleno de armadura. No sé si ya tiene esto y algo que ver. Y aquí, en vez de ser un huevo del que sale los pajaritos, los pollitos, pues es al revés, un huevo que está recibiendo a los pollitos que salen del agua. O sea, veis que tienen todos un sentido, pues eso, de creación, de disfrute, de... Otra, esta central, que es con la esfera, y fijaros también con el círculo aquí en medio, pues están todas las parejas. Bueno, esto no es una pareja porque debe ser uno que está mirándose en el espejo de la esfera, este que está tratando de agarrar. Mezclan a los pájaros y a los animales también rarísimos que están por los aires dando vueltas. Y lo de... es que quizá había que volver para atrás, porque aquí, si veis, es una laguna con los 4 ríos que hablábamos de la fuente de los 4 ríos que nos habla el Evangelio. Es decir, cuando el agua de esa laguna se bifurca hacia los laterales, y la idea es coger la idea del Génesis de la creencia de los 4 ríos. Pues otras figuras, también construcciones, aquí parecen como cristales de cuarzo perpendiculares y aros colgados donde anida un señor tumbado, y aquí una señora con una bola en la cabeza, en equilibrio permanente, pero saltando. Bueno, pues es que esto es para ir analizando figura por figura y pensar todo lo que cada uno se le ocurre sobre cada una de las figuras. Aquí vemos en esta especie de barca o de hoja o de cazuela flotante en la que está un negro con una blanca, mientras aquí parece que está la negra. Detrás de ellos, yo supongo que sería la mujer del negro, que está enfadada porque se ha liado con la blanca, pero bueno, eso es la imaginación de cada uno. En cualquier caso, podemos disfrutar de las cosas en plan no trascendente, sino en plan de disfrute edénico, ¿no? O sea, que en toda la obra se va a ver esta imaginación. Bueno, aquí era la de antes, que ya se saca más grande. Vemos aquí también, hay una serie de ejércitos, como ejércitos que van avanzando. Sin embargo, aquellos de allí son como especie de peces o algo así, porque no son humanos, son peces que están con las manos pero todos están con la fresa. Mira, y aquí la fresa se la están ofreciendo a este otro pez que va a saltar para comerse la fresa, que el otro lleva la fresa en la mano. Arriba vemos otra fresa. Por eso hablar del cuadro de las frutas podía ser un sentido, a lo mejor también tenía otro sentido, sobre todo porque son frutas silvestres y fresas salvajes, que es la de la película. Bueno, aquí vemos esta figura que hablábamos. Y bueno, y aquí ya una fresa grandísima, alrededor están todas las personas comiendo la fruta. Hay un sentido que alguien le ha querido dar a por qué utiliza frutas en esta tabla de disfrute. ¿Por qué? Porque dice que la fruta produce placer, pero se acaba enseguida. O sea, en cuanto ya las has comido, ya dejas no te queda el sabor. Y entonces hay quien ha buscado ha querido entender que esa representación de las frutas es para saber que estas frutas tienen un deleite pasajero y corto.
pues buscándole ese sentido moralista del cuadro, ¿no? Bueno, aquí es hasta de una fruta están saliendo todas las personas hacia arriba tratando de coger otra fruta ahí en el aire. Del pez están naciendo también figuras, personas, y aquí hay otra figura que está recogiendo a los que están nadando hacia la orilla. Bueno, pues eso es buscar todos los sentidos más o menos alegóricos que a lo mejor no hemos llegado a entender y que tienen interpretaciones muy diversas. Si pensamos en una ceremonia de una comunidad con un tipo de creencias especiales y con un tipo de creencias que decían que no es que la gente decían que esas comunidades, la creencia era en la divinización del hombre y el hombre como disfruto, como al hacerse Dios, disfrutando de su propia creación, ¿no? Es alguien que la interpretó así. Vemos aquí al hombre que está bebiendo el agua de la fuente, de las 4 fuentes que salían del centro del paraíso. Vamos, del Edén más, vamos a llamarle Edén. Otra imaginación extraña del pájaro que lleva cogido a la rana, volvemos a la rana, o un sapo, un escuerzo ahí extraño, un pájaro que no sabemos si es pájaro o es león, porque tiene la mitad del cuerpo es como un león y la otra mitad es como una especie de águila extraña, y un cuervo rojo, porque ya el colmo de la creación ya no es que estamos hablando de los cuervos negros, sino este es un cuervo rojo y es un color totalmente diferente al negro y con un sentido más de disfrute que no el negro. Y aquí podríamos pensar también en lo de los mirlos blancos, ¿no? Pues si no existen en la realidad mirlos blancos. Bueno, aquí vemos más figuras volando y nos quedamos en la parte central, esta que decíamos, en la de la laguna, y veis que todas las mujeres que están dentro del agua, pues están como esperando a que alguien de todos estos que dan vueltas alrededor, pues vaya a buscarlas. Esto sería como decimos, el harén del sultán, ¿no? Porque aquí el harén es de toda la comunidad y eso nos hace pensar que posiblemente sí que fuera un tipo de comunidad con unas creencias especiales la que participaba aquí, porque no hay un protagonista único, sino todos son protagonistas y todos están en misma posición de disfrute y de búsqueda. Bueno, ahí teníamos un dromedario. Bueno, había un camello por aquí, sí, aquí está el camello. El otro día leí que hay una diferencia grandísima entre el camello y el dromedario, porque parece ser que los dromedarios no admiten temperaturas frías, o sea, muy frías, mientras que los camellos sí que admiten temperaturas frías y calientes, pero bueno. Esto es acercarnos un poco más. Un poco más, ya vemos el centro del lago y lo curioso es que cada una de ellas tiene encima un tipo de pájaro que tiene unos picos extraños, ¿no? Y en este grupo también central vuelve a poner también ahí a una mujer negra, como hay otra aquí nadando. O sea que él no tenía inconveniente en que los negros también disfrutasen de la vida y del Edén. Bueno, aquí esto está más acercado para ver todo el resquebrajamiento de la pintura que Miguel Ángel, que está. perdona. Esos picos raros son, los animales se llaman espátulas. Ah, espátulas, sí, bueno, pues eso es que hay vamos, seguro que existen y hay unos que son, yo he visto algunas fotografías de algún pájaro de esto, lo que ya no sabía que tuvieran las patas tan largas, pero bueno,
cualquier caso podía imaginárselo. Bueno, esta es más de lo mismo, de las mismas escenas. Fijaros aquí que van montados en todo tipo de animales. Este sería un león, este parecería como un tigre pantera especial. Luego después el pescado, este también que aparece en cantidad de imágenes a lo largo de todo el cuadro. Y como todos van montados, o sea, cabalgando, no tienen por qué cabalgar en caballos, que sí que hay aquí, pero sino que cabalgan en cualquier tipo de animal, como si los animales no fueran salvajes y el hombre pacífico, el hombre inocente, el hombre desnudo del Edén, pues pudiera disfrutar hasta de los animales salvajes, ¿no? Miguel Ángel, que digo que aprovecha muchísimo el dorado, ¿eh? Bueno, eso, lo de los colores es importantísimo, volver aquí a ver en los contrastes el rojo y el azul, que son contrastes importantes en la pintura, con el fondo dorado o amarillento, y luego las puntas de los árboles también pintadas, las ramas de los árboles, las hojas, perdón. Y bueno, aquí un conejo. No sé si es que tiene también que ver la representación del conejo con todos estos, pero todos estos están soportando o cogiendo, ensalzándole y están formando como el tipo de torre esa que hacen los catalanes, y al final queda uno en pie. Pues aquí al hombre le han puesto boca abajo metido dentro de la fresa, pero me recuerda un tanto eso, las torres de los catalanes que hacen. Aquí es un escorpión, fijaros, es un escorpión, sin embargo, está entrando la gente dentro del escorpión, le han quitado la parte de la cabeza y aquí está con la cola, que sí, podía tener el veneno. Y volvemos otra vez a ver al hombre boca abajo con los pies abiertos. Bueno, si la pintura es muy grande, pero no se verían todas las figuras, pero vamos, ha dibujado todas sus partes, tranquilamente se pueden aparecer por todos los lados. O sea que no escatima en la anatomía. Independientemente de eso, se puede ver que el tipo de figuras no es la figura, ni siquiera es la figura humana de la Edad Media, que era muy ascética, ni es todavía la figura del Renacimiento puro o del flamenco puro que va a venir después, ¿no? Son unas figuras un poco más esquemáticas, porque posiblemente lo que él pretendía en toda la obra era dar un sentido cosmológico de entendimiento del mundo más que en el detalle de la figura humana. Bueno, aquí vuelvo a coger al hombre que están todos sujetando, se supone que las cabezas entre ellos, y sujetando a una figura que es como una sirena, esto sí sería una sirena femenina, y que está soportada por el ángulo de las dos piernas de este hombre. Esta es otra figura muy curiosa por volver a lo de las fresas. Esta sería una fresa abierta de la que salen los placeres. Por eso decía que la fresa es un placer, y de ahí salen los hombres los hombres o las mujeres, las figuras humanas que salen para proporcionar placer. Y aquí esta es la figura del señor vestido que decía que estaba en la esquina de abajo. Es este que está aquí, teóricamente sería el hombre que había encargado el cuadro. Esa es la única figura que aparece vestida en todo el tríptico, pero quiere aparecer representado. Y según dicen, es que en aquellos tiempos, y lo vemos en muchos cuadros de aquellos tiempos, aparecía el mecenas que había encargado el cuadro. Por ejemplo, hasta lo vemos en el Greco, lo vemos en Velázquez, en todo eso, pues ellos aparecen dentro de los grupos y dentro del propio cuadro. También aparece en Rembrandt,
en la de la ronda nocturna y todo. O sea, hay, siempre los pintores y los mecenas solían aparecer representados dentro del cuadro. Pues aquí, bueno, No, espera, luego el cristal y la transparencia del cristal es magnífica. Bueno, pues, pero veis que todas las representaciones de grupos son todas con sentido erótico, ¿eh? O sea, que eso no se nos puede olvidar, que es un disfrute erótico todo el paraíso este que que le está representando. Hasta el sentido este del mejillón este, ¿no? O sea, pues... como dicen en Argentina, lo de la concha, ¿no? No voy a decir lo que significa, pero bueno. Y bueno, y aquí veis la cantidad de pájaros también. Estos sí que se parecen mucho a pájaros que incluso hay por aquí cerca, ¿no? O sea, que yo he visto pájaros con estos colores en los alrededores del Escorial. Y no deja de, fijaros que cuando sale un negro, siempre sale un negro con un blanco, o sea, que la unión de ambos... Miguel Ángel, dime. te digo, el de la izquierda del todo es un martín pescador, el de arriba es una bubilla, el siguiente es un pito real, sí, por eso este es un petirrojo, un jilguero. Pues eso digo, que es que yo he visto muchos pájaros que se parecen así, o sea, que son igual que estos, sí. Bueno, le he acercado para ver esta representación que es pues, muy imaginativa y que me gusta a mí mucho el tipo de que esta esfera de cristal metido dentro, pues una esfera en la que, por así decirlo, no entrarían los microbios de la maldad nunca, sino que dentro de la esfera era de disfrute sexual, sin mancha de ninguna bacteria, ni virus, ni daño imaginativo que viniera de fuera. Volvemos aquí a ver otro caso raro de tubo de cristal con el ratón que quiere acercarse. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea, ni se me ocurre. Luego la floresta, que son floras que llevadas a la creatividad muy desarrollada. Bueno, ahí tenemos al mejillón y las cerezas encima de la cabeza, la fresa por este lado, o sea que volvemos a la negra con el negro o a la negra con la negra, porque yo no, a la negra con la blanca, porque yo no sé si esta es mujer o hombre, pero... Y luego las moras, otra fruta salvaje que también está por ahí, aquí las vemos, y aquí como están disfrutando comiendo las cerezas y aquí dentro, bueno, es que esta se me ha quedado la mitad, pero ya veis que cuando lo pinta, pues pinta con todos los atributos y todo, no sé, en disquisiciones. Cómo el pájaro está dándole la fresa o la cereza al otro y el otro la va a comer, y cómo, igual que el pájaro se la está dando a este señor, pues el señor se la está dando a la señora. Y aquí tenemos la mora que arriba. Bueno, pues veis que es la fruta está permanentemente presente en todo el cuadro. Bueno, este es otro rincón con distintas, hasta tiendas de campaña con forma de árboles. Aquí nos vuelve a aparecer la lechuza, observando el paisaje otra vez como espectador también de toda la representación esta. Bueno, aquí hay un paraguas también de cristal y dentro hay 3 figuras. Y mirar la rama esta por donde se sale y por donde entra, ¿no? O sea, que es que le daba... Y llegaríamos al cuadro, al tríptico, la parte del tríptico de la derecha, que es el infierno.
teóricamente se puede pensar que es el infierno, no se sabe si es el infierno o son los castigos. El padre Sigüenza lo interpreta como el infierno y dice así que es el infierno. No lo sé si es el infierno, porque como tampoco sé cuál es el significado ni el objeto que tenía el Bosco para crear esta imagen, este tríptico, ni qué era lo que quería que representase el que le encargó el tríptico, si había sido esa comunidad de hermanos libres o qué era. Bueno, aquí volvemos a ver que también tiene 3 niveles, igual que en las otras tablas, pues un nivel a lo lejos, un nivel central. En este caso, un nivel central, sobre todo por el contraste de color y de luz tan importante dentro de la oscuridad que hay al fondo y dentro de la luminosidad que hay aquí. Sin embargo, lo que destaca más que nada es el hombre árbol que tiene, vete a saber qué representa, pero que sin embargo se convierte en la figura central de esta tabla. Y luego los instrumentos musicales que tiene por aquí, distintos instrumentos musicales, empezando por esta que sería una gaita, el arpa, esto debe de ser una zampoña o algo de eso, y contrasta también con estas 2 orejas, que luego ya las vamos a ver más grandes, que os decía al principio. En la primera figura, en la del paraíso, aparecían 2 ruedas atravesadas por un palo que estaba ahí cruzado, y aquí aparecen las 2 orejas con un cuchillo central. Hay quien interpreta que aquí aparecen los castigos de los 7 pecados capitales, y se puede interpretar así porque hay de los 7 pecados capitales, cada uno de ellos lo representa de una forma, y cómo les castigan a cada uno de ellos. Visto ese panorama, empezaríamos por arriba otra vez, y fijaros, este es por así decir, el infierno mejor representado, que dice que es el mejor representado, tanto del Bosco como casi de toda la pintura flamenca que se va a representar muchas veces. Porque es que es un incendio con una cantidad de contrastes y de luces y de fuegos y de nubes y de colores rojos. Luego las procesiones de estos ejércitos, que dices, ¿y a dónde van estos? ¿De dónde vienen y a dónde van estos? Esta escalera que sube hasta aquí, cada uno. Esto es un molino, que se puede adivinar que es un tipo de molino de los que existían en aquellos tiempos en Flandes. Bueno, que existían y existen ahora, porque ahora si se va a uno allí a la zona de Holanda, los podéis ver perfectamente, este tipo de molino. Luego embarcaciones cruzando este mar de lava o de cualquier cosa, y luego aquí cuerpos flotando encima de una masa casi sanguinolenta, parece más bien sangre que pudiera parecer agua. Aquí volvemos a ver todos los ejércitos estos que están caídos y de hombres lamentándose. Y esta representación para mí, bueno, tanto es así que me gusta que yo la pinté una vez. Pinté este cuadro, vamos, ni siquiera todo entero, cogí solo la parte de aquí arriba. Porque es muy interesante en la pintura por la cantidad de contrastes de luces y de sombras que hay que se pueden adivinar en ella. Y volvemos a las figuras. Aquí la de las 2 orejas, ves, allí estaban atravesados los dos círculos, estaban atravesados por un palo, aquí están atravesadas las 2 orejas por una flecha. No sé si esto está representando, qué representa los 2 oídos, si en los oídos tiene algo que ver con los instrumentos musicales que hay ahí abajo, cómo le cortan las 2 orejas. No sé si es que le han cortado las 2 orejas para que no oiga los instrumentos musicales o como consecuencia de haberlos oído los instrumentos musicales.
Vemos ahí una horca, un señor que baja por unas escaleras y ahí vuelve la masa sanguinolenta. Esta figura la vamos a ver ahora, que es la de la... Ah, bueno, no sé si... Esta es el que decía el hombre árbol, que está partido, y dentro del hueco del hombre árbol hay una escena de taberna. Y aquí vuelvo a la música y esto iríamos a la música de Carmina Burana. Carmina Burana, cuando está hablando de los golardos y los... No, golardos no, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y habla de, porque es que hay quien dice que una de las comunidades que había, sabéis, allí en Holanda, ahí vimos muchos conventos de estos de las Belinas, que eran comunidades de mujeres solas, y hay quien acusaba a esas comunidades, y de hecho la Iglesia persiguió a muchas de ellas, las acusaba de relaciones ilícitas entre mujeres, ¿no? Que, bueno, pues eso cualquiera sabe si eso era cierto o no era cierto, porque realmente lo que sí que sabemos que esas comunidades de belinas eran para acoger, lo que sí, eso sí se sabe ciertamente, es que era para acoger a mujeres solteras o viudas que se habían quedado abandonadas y que no tenían quien cuidase de ellas, puesto que los que mantenían a las mujeres eran los hombres, ¿no? Y si no tenían un hombre que cuidara de ellas, pues quedaban abandonadas. Y entonces crearon esas asociaciones que eran comunidades de mujeres laicas, que no eran mujeres, no eran monjas, eran laicas, eran comunidades laicas. Y aquí dentro pues podíamos oír lo de la música en la taberna de Carmina Burana. Aquí vemos a un señor que lleva una flecha clavada en el corazón, perdón. Colgando de una llave. ¿Qué sentido tendría una llave y colgar a un hombre de una llave? ¿Ese era el castigo que tenía este hombre en ese infierno? Bueno, no lo sé. Aquí vemos a los lobos, más que lobos son otro tipo de animales que están comiéndose a este. Y aquí una espada gigantesca atravesando a una fila entera de hombres. Hay un diablo que parece un pez con una cabeza de pez. Una linterna que dentro hay varias personas con cascos y con armaduras. El gran cuchillo que sujeta lo de arriba. La bandera, una bandera con una rana también ahí, o un sapo, un escuerzo en esto. Esta lo he ampliado porque es que es curioso ver a este animal que es pues un poco lo que decía Ricardo, que tiene el pico así como son dos palas, pero luego después el cuerpo no es de ese pájaro. Con las flechas que llevan ahí, como si llevara con el arco y las flechas, que se imagina uno que este es uno de los demonios que va a castigar con las flechas a los perseguidos. Pero lo curioso, para mí lo curioso es esta figura, que es un barco que está yendo a toda velocidad y el único motor que existe es el mismo señor que está tirando de la cuerda que está atada en su mismo barco. ¿Cómo puede correr este barco tirado desde dentro del mismo barco? Faltaría el motor. Posiblemente el motor era esto, una representación de un motor diabólico o como se quiera. Este que está esquiando, también desnudo, pero esquiando sobre aguas heladas. Estos mantos, no se sabe si son los diablos que están castigando, porque aquí veis a los mantos, este lleva hasta unas espuelas aquí y va montando sobre la mujer, que bueno, digo que mujer porque por aquí abajo se sabe que es mujer, ¿no? O sea que, bueno, en cualquier caso, ver todos estos diseños y cómo parecen diseños
como de un tebeo de estos que digo, de un tebeo futurista, de una creación imaginativa muy, muy prolífica y abundante. Este hombre, cómo está crucificado con las cuerdas del arpa, cosa imposible, ¿no? Pero bueno. Y este otro que está atado sobre la bandurria, esta no sé si es bandurria o lira, por el tamaño, y está otro tipo de instrumento que se parece a una zamboña, me parece que se llama, o zamboña, no lo sé. Y con el tambor. O sea, veis que son instrumentos musicales que sirven para castigar a los que han ido al infierno. Aquí podéis ver un castigo muy malísimo, porque es que pensar que este señor tiene que mantener ese huevo en esa posición durante toda la eternidad, pues este hombre acabará hecho un guiñapo, vamos, no acabará, porque está en el infierno. Si estuviera en la realidad no podría soportar eso. Esta especie de rana está soltando por la boca los instrumentos, o sea, los sonidos que está leyendo en la partitura que está grabada en el culo de este otro. O sea que cómo utiliza la música como representante de los castigos. O sea, eso luego Javier Halfter nos dirá si la música sirve para castigar o para qué. Pero bueno, como tiene familia musical. Bueno, pues aquí este es el gran engullidor que se está comiendo por aquí y luego después va defecando por aquí a los seres que se ha comido. Y este que ha debido cogerse la melopea está vomitando sobre el fondo. Esta mujer abrazada por una especie de árbol y un espejo aquí, que es un espejo redondo que está formando como el culo de este que está arrodillado, en el que no se mira ella, pero sin embargo se adivina la imagen de esta mujer en el espejo, en este espejo. Bueno, este es un detalle más ampliado de la misma imagen. Otro castigo sobre una tabla y aquí el hombre está clavado por todos los lados y el demonio, que es esta especie de animal que veis ahí, tiene unos zapatos especiales, pues abrazándole y apretándole el cuello. Bueno, todo se ve que son castigos. Ahí, claro, otro de los pecados, los dados, el juego, todo eso, pues está todo representado aquí, como decía, cualquier tipo de los pecados que van a ser. Y aquí está este cerdo que le han puesto la toca de monja y está enfrentándose, vamos, dándole besos en la oreja a este que le está interrumpiendo en la lectura, no sé qué estaría leyendo allí, y otro detrás. Bueno, este sí lleva ropa, o sea, aquí en el infierno sí hay ropas diferentes de unos y de otros, tanto el manto de la monja como la túnica de este señor. Bien, pues he llegado al final de la explicación, un poco por encima. Esta es la firma, Hieronymus Bosch, y esas son sus letras, están ampliadas, pero... Y he traído otro cuadro, que este es de Peter Bruegel, el Viejo, y es el triunfo de la muerte. Y lo he traído porque en el tiempo que yo hice esto, en la sala del Prado están enfrentados. Este cuadro estaba enfrente del Jardín de las Delicias en el Museo del Prado. No sé si sigue estando enfrente en la misma sala, pero bueno, yo lo he traído porque podría ser comparativo con el del Jardín de las Delicias en cuanto a concepción del mundo y en concepción del triunfo de la muerte sobre la humanidad. A la larga, nacemos y morimos, y la muerte siempre gana.
Bueno, pues con esto termino.